Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a Ernesto Farril. Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Pues mire usted, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en voz de su titular y presidente, el señor José Ángel Gurría, presentó ayer en México y le hizo entrega ya desde el fin de semana a algunos candidatos, entre ellos a Ricardo Anaya, un paquete de estudios de investigación de la OCDE titulado Prioridades Estratégicas para México, donde desde este organismo económico internacional hacen una serie de propuestas para la próxima administración de México, el próximo gobierno, propuestas en materia de desarrollo económico, de consolidación de reformas, de aumentar capacidades de gobiernos estatales y municipales y muchas otras cosas que tienen que ver con el combate a la corrupción, combatir la inseguridad, el funcionamiento del sistema judicial, en fin, un paquete de reformas importantes. En síntesis, una nueva ola de reformas, Enrique. Así la caracterizó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, como una ola, porque no es una reforma en lo particular. Te diría que son de dos tipos. Una, las de nueva generación, les llaman, y que tienen que ver más bien con la estructura institucional, con la manera en la cual se organiza el sector público de manera amplia, el Estado. Y en el caso de México le pone énfasis a todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho. O sea, plantea reformas para fortalecer la procuración y administración de la justicia, impartición de la justicia, pero también para el combate a la corrupción, para la transparencia, etcétera. Y hay otras reformas que profundizan lo que ya se ha hecho. Alude al tema de la reforma fiscal. Esto fue en la sesión de esta tarde, donde se planteó la necesidad de hacer una nueva reforma fiscal, porque la anterior solamente dio como recaudación adicional 2 puntos del Producto Interno Bruto. Y José Ángel Gurría comparó cuánto se capta por concepto de impuestos en América Latina en promedio. 22.5% del Producto Interno Bruto. PIB. ¿Global, regional? El promedio regional. Ajá. ¿Cuánto se capta en México? Con todo y la reforma del 2013, 17,5. O sea, estamos 5 puntos abajo. 5 puntos abajo. Entonces, simplemente para ponernos en línea con otros países de América Latina, ya no se diga Europa. No, con los niveles de recaudación son arriba del 40, ¿no? Mucho más, sí. Se requeriría una nueva reforma fiscal que dé estos 5 puntos. Y ya sugirió por ahí algunos asuntos, como por ejemplo el impuesto predial, que en México se cobra casi solo en la Ciudad de México. Y si uno se va a una zona rural, el impuesto predial virtualmente no existe y en muchas entidades no se aplica. Este es uno. Pero el otro que siempre salta en el análisis es el IVA. El famoso IVA, porque deja unos agujeros gigantescos. Claro. Que son en parte lo que explica la diferencia en recaudación entre México y otros países. Y lo tercero, la economía informal. La informalidad que permite la elusión, es decir, la búsqueda de resquicios legales para no pagar, o la evasión, que es simplemente pasarse por el arco del triunfo las leyes fiscales y no pagar. Ernesto. En el mismo sentido de esta reforma fiscal también, el documento de Ángel Gurría también nos recomienda que se intensifique la fiscalización. En la mayoría de los países de la OCDE es mucho más importante lo que se recauda por impuesto a la renta a las empresas que lo que se recauda de impuesto a los ingresos de los individuos. Y en México estamos al revés. Entonces, pues es evidente que esta misma informalidad. La carga está puesta más en el contribuyente individual que en las corporaciones o en las empresas. Y de todos modos, si le preguntas a un empresario, pues al contrario, ¿no? Te dirían, es que somos muy pocos los empresarios cautivos, las empresas que pagan, y en cambio si hay muchos negocios, la informalidad, que no pagan nada, ¿no?
Entonces, sí se hace necesaria, yo diría indispensable, una reforma fiscal, pero quizás no habría que esperarse al próximo año, cuando ya entren en vigor el nuevo gobierno y el Congreso. Yo creo que es necesario que se plantee esa reforma fiscal desde este mismo año, una vez terminadas las elecciones, en el primer periodo de sesiones del nuevo Congreso, ¿no? Pero ese nuevo periodo pues ya prácticamente es con la nueva administración, es decir, con el que resulte vencedor de las elecciones. No habrá tomado posición todavía. Bueno, pero tú imagínate debutar un gobierno y así de entrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vengo a tomar posición y aquí tienen ustedes esta nueva reforma fiscal, nuevos impuestos para todos. Híjole, sería... No, es que lo puede hacer propuesto por el gobierno de salida, ¿no? Fíjate que hay casos, la reforma laboral que se aprobó aquella, claro, la en que 2012, todavía en tiempos de Calderón, fue propuesta negociada entre el gobierno que no había tomado posesión y el gobierno que estaba saliendo. Exacto. En aquel periodo de septiembre, diciembre. Son modelo 2012. Así, es lo que dice. Pero es diferente. Cuando esto se puede hacer es cuando hay consensos, cuando hay arreglos básicos. Con el ambiente político que hoy tenemos, crispación por total, mejor buen deseo que sea tratar de darle al Estado los recursos, francamente me parece remoto. Creo que no hay condiciones políticas para hacer algo así. Hay otro elemento a considerar, ¿no? Que es que en Estados Unidos hubo una reforma fiscal muy agresiva. Sí, claro. Y que tendríamos y que nos ha dejado muy descompetitivos, claro, ¿no? Entonces, con que se haga algo, yo estaría... Tú lo señalabas al principio, Enrique, esta como de segunda generación, pero están también las institucionales de las que hizo énfasis sí, claro, el secretario general Gurría en términos de, pues todo, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción es vital, ¿no? Es capital. Yo no sé si ustedes han seguido, no estoy seguro, pero no sé si le presta la atención el secretario Gurría que le presta a México desde la Secretaría General de la OCDE a otros países, y me inclino a pensar que no, porque lo tenemos aquí cada trimestre haciendo señalamientos de rumbo económico, crecimiento, fortalecimiento institucional, de forma muy activa, muy aguda incluso, ¿no? Creo que Guatemala no va tantas veces como viene a México. Está un poquito más, eso sí, está un poquito más en Francia, que ya vive. Bueno, ahí sí, es la sede. Claro. Es la sede de la OCDE, pero sí hay evidentemente, por nacionalidad, por más distante que ya estés desde hace muchos años, por nacionalidad hay un interés obvio de Gurría en impulsar a México, a estudiar a México. Claro. Yo nomás quisiera agregar que estas reformas o estas recomendaciones no son menores. Normalmente las recomendaciones de OCDE, desde que somos parte de la OCDE, son un elemento muy importante, una base importante de los programas del nuevo gobierno. O sea, sí se toman... Bueno, eso es lo que ¿las escuchamos? ¿Les prestamos atención? Sí. ¿Esta administración, por ejemplo, prestó atención a las recomendaciones anteriores? Sí, algunas de las reformas estructurales venían precisamente de las recomendaciones de la OCDE. Anteriores de la OCDE. Hicieron algo diferente en esta ocasión, lo explicaba Gurría. En administraciones pasadas, porque es la tercera vez al menos que Gurría hace esto, en administraciones anteriores se esperaba a que tomara posesión el nuevo gobierno y se presentaba este estudio sobre México con una visita, con la presentación de propuestas, etcétera. Ahora deliberadamente se optó por no esperar a la elección, sino hacer entrega de estas propuestas cuando todavía está la contienda abierta, cuando todavía hay varios candidatos que pueden ganar, justamente para tratar de que se incluyan en las agendas de los diferentes candidatos. Pero el tema fiscal, por ejemplo, pues yo no veo quién lo vaya a poner. Voten por mí porque les voy a cobrar más. Pues no. ¿Dónde se ha visto? Yo no lo veo, tampoco lo veo. A lo mejor este esquema de la saliente y que lo implemente en la entrante pudiera ser, pero coincido contigo, yo no veo ninguna posibilidad de diálogo o de concertación. En este momento, quizás si ganara, ponen la hipótesis de que ganara Mitt, entonces tal vez porque hay una continuidad. El costo político podría ser asumido por el gobierno saliente. Y dejándole solamente la cosecha de resultados al gobierno entrante. Pero, pues,
todavía habrá que ver. Habrá que ver. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, vamos a regresar con más. ¿Qué hizo hoy el señor Trump? ¿Dónde fue? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijeron? Imágenes impactantes de su visita a la frontera e hizo mención del proceso electoral mexicano. No lo había hecho antes, por cierto. Volvemos. ¿Seguro van a leer, sí o no? Donald Trump fue hoy, estaba programado así, lo habíamos anunciado, a la frontera entre California y México, ahí muy cerquita de la línea de la franja fronteriza, en San Diego, y fue a supervisar, le fueron a mostrar los prototipos del muro que el presidente de Estados Unidos pretende construir. Ahí los ve usted, son 8 modelos y hay pues de todo, hay de hormigón, hay de concreto, hay de... Ahí está, mire el jefe... El Chief of Staff, el jefe de la oficina de la Casa Blanca, el general Kelly, a su lado en esta visita. Y hay de, pues hay metálicos, hay de aluminio, hay de acero, hay de concreto, hay de cemento cubierto con madera, en fin. Hizo ahí la visita, el recorrido. Estuvo 55 minutos, casi una hora. No los vio todos, pero mire, el acto fue simbólico porque de aquí, de este sitio, se trasladó a un evento donde había pues muchos simpatizantes, déjenme decirles, muchos seguidores de esos que desde acá, desde México, a veces no logramos ver, pero todos estos que afirman y dicen, sí queremos el muro, gracias presidente Trump por construir el muro. Hay ciudadanos estadounidenses y miren, estos son los mexicanos del otro lado de la línea, con las cámaras, y una reportera hacía una crónica hoy diciendo que no los dejaron ver porque les estacionaron camiones de carga, les estacionaron trailers ahí, entonces no le pudieron hacer ninguna toma, pero ahí en el evento, este es el que existe, pues lo conocemos muchos que hemos hecho reportajes en esa zona, esta línea metálica que como navaja se hunde en el mar, ahí en la línea entre Tijuana y San Diego, está, pero bueno, lo que quieren hacer ahora es mejorarlo, profundizarlo, crecerlo, etcétera. En el evento que tuvo el presidente Trump declaró que hay elecciones en México y por cierto hay unos candidatos buenos y otros no tan buenos, pero pues no importa porque vamos a lidiar con ello, dijo el día de hoy ahí en la frontera. Un día que empezó muy temprano con el despido del señor secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, pues por un tuit lo despidió el señor presidente Trump. Designó a este hombre, Mike Pompeo, que era el director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, como el nuevo secretario de Estado.
y pues le dijo gracias a Rex Tillerson. Tillerson después apareció en el Departamento de Estado a despedirse de sus colaboradores y dijo que ya había tenido una conferencia y una conversación previa con el presidente, porque pues así de despedida en anuncio en Twitter sonaba como muy hostil. Nada que le sea ajeno al presidente Trump. Está acostumbrado a eso. Regresando un poco, ¿alguna vez has comprado cortinas? ¿Alguna vez? ¿Persianas? Sí, claro. Sí. ¿No te da la impresión que, como cuando vas a la tienda departamental, ahí está, Trump estaba, claro, exacto. ¿No tendrá una un poquito más amarilla? Sí, una más clara. O el material no me convence. Sí. Creo que podría ser más vistoso, un poquito más brillante el tono. Realmente es casi de burla esta revisión de opciones de muro. ¿No iba su señora? Creo que para el decorado. Claro. Creo que Melania no está tan interesada en los acabados del muro. Pero pues ahí va. Ya dijo en la conversación, ayer lo comentábamos, sí, pues que estamos locos y creemos que lo va a pagar. Bueno, que él va a decir que lo va a pagar, pero pues a estos señores constructores no lo van a hacer gratis. No, y además es una concesión muy jugosa, Enrique. Sí, claro. Es decir, el presupuesto de esto oscila. Él empezó pidiendo 20, ahora el Congreso le ha pedido 25 mil millones de dólares, pero eso va a costar 18, 20, 22 mil millones de dólares que te den un tramo de 100 kilómetros y ya es un contrato pues, de 2 mil millones de dólares. Oye, nada... Hoy en día está autorizado por el Congreso 18 mil millones de dólares. Es correcto. Pero no es para toda la... Para los 2.000 kilómetros. Pues, claro. Es para un solo tramo, ¿no? Ahora, hay varios temas hoy. El evento que tuvo después del muestreo. Sí, de las muestras, claro. De las muestras, de las cortinas esas. Era un evento para recaudar fondos para la reelección en el año 20. Y por lo pronto ya trae 5 millones de dólares que juntó esta mañana. Muy temprano, ¿no? Ya está preocupándose, es un hombre que le gusta anticiparse y que no lo tomen por sorpresa las cosas. Fíjate que estaba haciendo la cuenta. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que dice López Obrador que es un derroche, que está muy caro, sería más o menos el costo completito del proyecto, la mitad del muro. Sí, el muro va a costar el doble del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto está en 100 mil, 120 mil millones de pesos. Puede irse más arriba, puede acercarse a los 200 mil millones, cerca de 10 mil millones de dólares. De modo que... La mitad de esto, exacto. La mitad del costo del muro. ¿No? Una obra de infraestructura que va a generar miles de empleos, comercio, tráfico, y va a costar la mitad de una pared. Para dar la dimensión del tamaño del proyecto, sí, claro, que no es realmente peccata minuta. No, es una, mire, a veces, y nosotros lo hemos comentado aquí porque decimos que serían tramos y que sería, pero es una auténtica muralla. Es más, como dicen que desde el espacio se alcanza a ver la muralla china, si esto llega a construirse y se concreta en la línea fronteriza, estoy seguro de que se va a ver desde el espacio, ¿no? Pero bueno, tú ibas a decir de Mr. Tillerson, que se nos fue. Mr. Tillerson, ya se veía venir desde hace tiempo que... Y desencuentros, ¿no? Realmente se estaban distanciando mucho. Pues hay una anécdota de que en alguna entrevista el señor Tillerson llamó estúpido al señor Trump. Si ustedes recuerdan, después él le contestó con que pues había que hacerse una competencia de coeficiente IQ. Y decía Trump, y yo te voy a ganar, ¿no? Pero digamos, ya estaban bastante distanciados. Me parece que el elemento que detonó ya la salida es el intento de acercamiento que se estaba haciendo para Corea del Norte, con el señor Kim Jong-un. Recuerden que el señor Trump también tuiteó una vez, Tillerson está perdiendo el tiempo nada más. Ahí no va a pasar nada. Por ahí no va. Y ahora, bueno, según se han filtrado, y lo ha dicho el Times y el Post,
la negociación se hizo no a través del Departamento de Estado, sino directamente en la Casa Blanca. Es decir, las posibilidades de un encuentro al que ambos han dicho que por lo pronto están dispuestos, vamos a ver si sucede, pero se saltaron a Tillerson, ¿no? Así es. Y si aquí llegó el señor Kushner la semana pasada, en lugar de que llegara el secretario de Estado, pues también estaba diciendo que ya no estaba ni en funciones, ¿no? Será interesante el cambio de estrategia en función del perfil del secretario de Estado. Porque Tillerson, hay que recordar, él era un empresario. Claro, él era Exxon. presidente de Exxon, un petrolero de muchos años, muy conocido en ciertos ámbitos. Y ahora llega un exdirector de la CIA. No tengo en la mente cuál es el antecedente del señor Pompeo, pero... seguridad nacional. No parece el mismo perfil en absoluto. No, nada que ver. De hecho, no tiene ningún... Es decir, cuando uno dice, bueno, el señor Tillerson no era un diplomático de carrera, no lo era, pero como ejecutivo de una de las más grandes petroleras mundiales, este señor tenía reuniones con presidentes y jefes de Estado y primeros ministros de forma regular en su cargo como CEO de Exxon. El señor Pompeo viene del sector de la inteligencia, la seguridad, el espionaje, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y habrá que ver qué tanto influye esa formación en el día a día de las relaciones diplomáticas. Tillerson fue recomendado al señor Trump por la señora, se me fue el nombre, Nicolás, bueno, una ex secretaria de Estado. Condoleezza Rice. Condoleezza Rice. Al señor Trump. Pero realmente se veía como una especie de contrapeso entre las locuras del señor Trump y el manejo de este señor. Me parece que el señor Mike Pompeo es más afín, digamos, en un espíritu ultranacionalista a Donald Trump. Sí, lo cual es una pésima noticia para el mundo. Todo el mundo. Ernesto, porque así es. ¿No? Con Tillerson daba la impresión de que había un balance y de que podías tener por lo menos un acercamiento suave, más diplomático, de conversación, en vez de los brutales y tajantes arrebatos del presidente. Con Pompeo ahí, como dice Enrique, quién sabe cuál vaya a ser ahora la situación, particularmente con el difícil caso de China y los aranceles en acero y aluminio, que apuntan hacia una confrontación, por lo menos en lo comercial. ¿Influirá esto en la designación del embajador de Estados Unidos en México? Interesante, porque el perfil del nuevo embajador, un ex directivo de AT&T, se parecía mucho a Tillerson, parecía un poquito del estilo de la cercanía de Tillerson. Ahora habrá que ver si pues no dicen que siempre no y que ahora viene otro perfil. Va a ser interesante. A ver si no nos mandan a Peter Navarro, ¿eh? Entonces sí, a ver quién le va a dar la bienvenida. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. El Instituto Nacional Electoral, el INE, pues determinó el día de hoy que la PGR, la Procuraduría General de la República, vulneró la equidad en el proceso electoral al haber revelado y al haber difundido el video en el que aparece el candidato Ricardo Anaya en que ve usted aquí, en el vestíbulo, en la recepción de las oficinas de la PGR allá en Paseo de la Reforma. Ordenó eliminar de todas sus cuentas, redes, sitios, de todas sus plataformas, el video y los comunicados relativos al video. Desligaron a Alfonso Navarrete Pridas, secretario de Gobernación, y ordenaron, que este es otro elemento fundamental del tema, ordenaron al PRI suspender la difusión de spots en contra de Ricardo Anaya.
¿Ganó, don Ricardo? No sé si haya ganado, porque recuerda que el INE dice una cosa y luego el tribunal otra. Echa para atrás, claro. Por lo menos ya logró suspender en este periodo llamado intercampañas. No creo, francamente, que sea determinante, porque el ataque a Anaya me parece que va a ser uno de los elementos centrales de la campaña cuando ésta ya comience formalmente el 30 de marzo, el Viernes Santo. Entonces, no estoy tan seguro que haya ganado ya Ricardo Anaya protegiéndose con esta resolución del INE. Hay que ver, estoy seguro de que el PRI la va a impugnar y probablemente veamos en el tribunal criterios diferentes, como ha sido hasta ahora en muchos aspectos, criterios diferentes a los del INE. Hay que recordar apenas el más reciente, el tema de los debates, que no pinta que se vaya a hacer ninguno, pero bueno, echó para atrás la disposición del INE para no realizar debates entre candidatos durante el periodo de intercampañas. A ver si en este caso no resulta lo mismo. Bueno, me parece que está actuando adecuadamente el INE en cuanto a que, o sea, para el PAN hay algo y para el PRI hay otra cuestión, ¿no? No se ve que el INE esté inclinando la balanza al Lo ves imparcial, dices tú, lo ves. Así es. Pero yo sigo viendo demasiada presencia en los medios de Morena y no veo que se actúe con más contundencia, ¿no? Bueno, esto no es nuevo, quisiera yo decir, ¿no? Es decir, ahora que escuchábamos a Andrés Manuel en la convención bancaria el viernes, cuando dijo que si la elección es limpia, tal y transparente, y pensaba justamente en el tema del espoteo, ¿no? El candidato Meade nos dijo aquí en entrevista que llevan, no sé, 2.500 o 3.000 millones de pesos gastados en spots, en efectivamente. Andrés Manuel, ¿no? Hay que recordar que el INE no está desacreditando al spot como tal, no, sino claro, el contenido. Exacto. Y más por el tema de la equidad, porque está implicando a una agencia gubernamental, que es lo que está cuestionándose en el caso del video de la PGR. No el volumen. En este periodo de intercampaña se pueden seguir haciendo spots, difundiendo spots. El tema es que no aparezca el candidato. Por cierto, que decidieron no sancionar ni poner ninguna medida precautoria en contra del señor Elías Beltrán al frente, o el encargado del despacho en la PGR. En fin, no sé, yo creo que la PGR sale como la gran perdedora de este episodio. Sí, desde luego. Es decir, luego. Hizo realmente muchas pifias con esto y hoy hay ya una formal sanción por la autoridad electoral, en fin. Y mientras no haya una persecución tajante, concreta sobre Anaya, yo digo, va a seguir ganando Anaya. Bueno, esta parte. Enrique lo ha venido sosteniendo insistentemente. Lo fortalecen, ¿no? Se fortalece. Si no se presentan evidencias y un caso concreto en su contra. En fin, Ernesto, gracias, buenas noches. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, urna tras otra a continuación aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches.